¿Por qué es importante a un estudiante de derecho penal que sepa, que entienda para qué me sirve a mí la estructura del tipo penal? Y este es el primer paso que funciona para yo poder determinar que los hechos verdaderamente encuadren en el tipo penal adecuado. La estructura del tipo penal precisamente es un filtro que determina que ese hecho real ocurrido predetermina la ley como delito y que si ese delito se ajusta, ¿verdad?, con los elementos necesarios descriptivos de esta estructura del tipo penal. Lo más importante es definir si efectivamente cumple con un sujeto activo, un sujeto pasivo, donde recae precisamente el bien jurídico protegido por la norma. Hay un sujeto activo que busca como dañar, ¿verdad?, ese bien jurídico protegido a favor de la víctima, del sujeto pasivo. Por ejemplo, privar la vida de un sujeto activo en contra de un sujeto pasivo, el bien jurídico protegido por excelencia, la vida humana, ¿verdad?, que protege precisamente a través del código con el artículo 138. Entonces, si nosotros estamos claros que esa calificación en referente a ese hecho, verdaderamente estamos precisamente por el delito de homicidio. Y no vamos a pensar que pueda ser, por ejemplo, un parricidio, que pueda ser un asesinato, que pueda ser un femicidio. Entonces nosotros tenemos que descartar. ¿Y cuál es la manera correcta de descartar esa tipificación, ese encuadramiento? Realizando la estructura del tipo penal. Y esta estructura del tipo penal no necesariamente tiene que hacerse de forma escrita. Un buen abogado penalista lo hace, lo realiza de forma mental. Porque una de las finalidades, por ejemplo, adelantándonos un poco, en una audiencia preliminar, es ahí donde va a realizar frente a una acusación en el análisis de los hechos, que es un requisito de esa acusación, fijar, encuadrar, ¿verdad?, tipificar esos hechos que están acusando, que se está ventilando en una causa procesal penal, coincide, cumple con la estructura de ese tipo penal que están acusando, y ustedes van a decir si efectivamente encuadra con estos elementos o no encuadra. Y si no encuadra, entonces estaríamos hablando de alguna atipicidad del hecho. Por eso es muy importante estar claro con esta estructura del tipo penal. Yo ya les asigné un artículo a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar y le doy la palabra a Ashley para que nos exponga sobre esta calificación realizada por ella sobre crimen organizado. Ashley, ¿estás con nosotros? Sí, profesor, aquí estoy. Te escuchamos. Eh, Tenés a tu disposición tu presentación ahí. ok, buenos días, compañeros. A mí me toca exponer lo que es la estructura del tipo penal del crimen organizado. En este caso, yo tomé en cuenta el Código Penal en el artículo 393, que nos habla sobre el crimen organizado, pero también hice una relación con la ley 735, que es la ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado. En primera instancia, el Código Penal nos dice que el crimen organizado, en un concepto jurídico, es quien forme parte de un grupo delictivo organizado, banda nacional o internacional estructurada de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertamente con la finalidad de obtener un beneficio económico. Sin embargo, si nos fijamos en este concepto, nos dice, ¿verdad?, de que sea de dos o más personas.
En el caso de la ley 735 nos establece que es una organización como grupo delictivo organizado de banda nacional o internacional estructurado, ¿verdad?, de 2 o más personas. Pero en el artículo 5, ¿verdad?, de la ley 735 también nos establece los tipos de delitos, ¿verdad?, del crimen organizado. En este caso, si nos fijamos, son 26 delitos. No solamente podemos ver el crimen organizado con lo que nos establece el Código Penal en el artículo 393, sino que tenemos 26 delitos tipificados, ¿ya? Tenemos lo que es el lavado de activos, tenemos lo que es el crimen organizado, todas estas están tipificadas tanto en el Código Penal como en la ley 735. Aparte de esto, también cada una tiene su propia ley, ¿verdad?, establecido. En el caso de lavado también tiene su propia ley, que es la ley 977, donde se habla, ¿verdad?, de cómo se maneja el lavado de dinero aquí en nuestro país. Esa ley también está relacionada a lo que es el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, estos 26 artículos están tipificados como parte del crimen organizado en la ley 735. Todas estas están tipificadas también en el Código Penal. Entonces, al momento que nosotros hablamos de crimen organizado, no nos podemos enfocar solamente en el artículo 393. Tenemos que también aplicar la ley y ver qué tipo de tipificación se está utilizando, si ya sea por estupefaciente, ya sea por lavado, por crimen organizado. Y dependiendo al tipo de tipificación, nosotros vamos a aplicar, ¿verdad?, el tipo de condena que se le va a aplicar a la o a las personas que están cometiendo el delito. Entonces, más adelante tenemos lo que es el sujeto pasivo. Profe, ¿podemos pasar a la imagen del sujeto pasivo, por favor? Perdón, el sujeto activo. En este caso utilicé el artículo 393, ahí está claro donde nos dice quien forme parte de un grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional estructurado de 2 o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con la finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio económico. Recordemos que cuando hablamos de crimen organizado, ellos no pretenden solamente tener un lugar establecido. Por ejemplo, decir, solo en Nicaragua voy a realizar crimen organizado. Por lo general, este grupo, ¿verdad?, que hacen este tipo de delitos, buscan cómo tener internacionalmente, ¿verdad?, una base, no solamente en un solo país. En el sujeto pasivo no pude establecer solamente una persona como víctima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tipificación de 26 crímenes en la cual no solamente se afectaban las personas, ¿verdad?, con este tipo de tipificación, sino el Estado, las instituciones competentes, según lo que establece el artículo 735, y que a su vez también afecta a la población nicaragüense. En este caso no podemos poner como víctima a una sola persona, sino los organismos, el Estado y a la misma vez a toda la población nicaragüense. Posterior tenemos el bien jurídico protegido. En este caso, lo que estamos viendo en pantalla es lo que perjudica, ¿verdad?, este tipo de delito. En este caso, tenemos la estabilidad del sistema legal y social frente a una amenaza, la seguridad de las personas y la autoridad del Estado, ya que pueden competir con el ejercicio del poder y la coacción. Ya lo hemos visto, ¿verdad?, en varias escenas, ¿verdad?, cuando afectan no solamente al Estado, sino también a la población cuando se hace una actividad de crimen organizado, ya sea por lavado, ya sea por tráfico de personas o tráfico de droga. También tenemos lo que también esto está ligado al delito de corrupción. Entonces, estas fueron las 3 pausas que yo apliqué para el bien jurídico protegido. Posterior, tenemos lo que es el verbo rector. En este caso, tomé en cuenta tanto la ley del Código Penal en el artículo 393 y apliqué, ¿verdad?, lo de crimen organizado, la ley 735. En este
caso tome en cuenta como el verbo rector formar parte o integrarse de una organización delictiva o grupo criminal estructurado. Para mí ese fue el verbo rector. Posterior, tenemos el objeto material. En este caso no tenemos un objeto material concreto porque recordemos de que no se especializa en un solo artículo, sino que depende a la tipo de tipología que aparece en la ley 735. En este caso yo tomé en cuenta la parte de la organización delictiva, donde nos dice que el grupo en el que se integra, aparte de esto, tiene que ver el tiempo en el que él ha formado parte del crimen organizado y los bienes jurídicos vulnerables, en este caso como la vida, la libertad, las propiedades, que algo que tienen que ver de manera básica con la parte del crimen organizado. En los elementos normativos, en este caso igual tomé en cuenta el Código Penal y la Ley 735 en el artículo 5, donde nos habla, ¿verdad?, de la organización de grupos delictivos, es decir, de 2 o más personas. No nos dice específicamente la persona que es líder o no del crimen organizado. Sin embargo, en el artículo 393 nos dice que la pena se va a aplicar dependiendo de cuánta fue la participación en el crimen organizado. Y lo otro es que depende con el propósito de cometer el delito grave. Todo lo que tiene que ver con crimen organizado ya sabemos que tiene que ver con algo de delito grave. Después tenemos en la norma penal, aquí apliqué la ley 735, donde nos explica, ¿verdad?, lo que es el crimen organizado, y apliqué también el artículo 393 del Código Penal. Lo mismo que he venido explicando, que se entenderá como organización delictiva toda agrupación estructurada de 3 o más personas que exista durante un cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Entonces, estas pueden aplicar una pena, ya sea de 6 años, 15 años, dependiendo el tipo de tipificación que se le utilice. Ahora, en los elementos accesorios de modo, tiempo y lugar, en el tiempo debe de ser el tiempo en que esté involucrado, ¿verdad?, la persona que está cometiendo el delito, cuánto tiempo lleva en el crimen organizado y cuál fue su participación en el crimen organizado. El lugar, ya sea a nivel nacional o internacional, esto también tiene que aplicarse con la pena, ¿verdad?, que va a aplicarse dependiendo a dónde se encuentre realizando, ¿verdad?, la actividad ilícita. Después tenemos el modo, que en el modo estamos, ¿verdad?, viendo lo que es la arma, ¿verdad?, si están utilizando empresas de fachadas, en el caso de lavado de activos, y las comunicaciones encriptadas, todos los medios que ellos utilizan para realizar el crimen organizado. Y el núcleo problemático, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que el crimen organizado tiene mayor gravedad, ¿verdad?, dependiendo del tipo de tipología, las sanciones de las personas, depende de la estructura que tenga el delito, y también la lucha contra el crimen organizado implica la intervención telefónica, las personas encubiertas, entonces no hay como una base, ¿verdad?, normativa, porque la mayoría de los que miran ese caso tienen que hacerlo de manera, ¿cómo se podría decir?, encubierta. Y eso es todo por mi parte. Bueno, y el ámbito de cobertura de tiempo. Esto depende del tiempo, ¿verdad?, en que haya durado, ¿verdad?, él dentro del crimen organizado. Y esa sería toda mi presentación. Si tienen alguna duda, pues estoy a su disposición para contestarla. Excelente, Ashley. Yo sé que para muchos esto es muy amplio. Me gustó el tema porque aparte de que lo regula la ley 641 Código Penal, hay una ley exclusiva. Yo sé que tenés cierta ventaja, ¿verdad?, en relación a esto, porque efectivamente trabajas con esta,
esta institución, y es bueno, ¿verdad?, tenerla presente porque la consideración de este crimen organizado es bien complejo, el entendimiento. Pero te pregunto, Ashley, a tu criterio, ¿este tipo de delito consideras de que los sujetos activos y pasivos pueden ser abiertos o pueden ser cerrados? A tu